Pues vamos con un vídeo dedicado a la polémica que se ha formado en torno a una campaña de reducción de daños. Se trata de la campaña Te drogues, en la que se repartían a consumidores de drogas por vía snifada unas tarjetas con instrucciones para reducir los daños a la hora de snifar. Esta campaña ha sido llevada a cabo por la asociación catalana Casals de Joves. Esta asociación recibe subvenciones públicas por su trabajo, cosa que menciono porque es lo que más ha molestado a algunos de los detractores de esta campaña, aunque no ha habido una subvención específica para este proyecto, ojo. A mí en general me ha parecido curioso todo este asunto y que haya llegado a generar tanta polémica. Me ha parecido curioso porque es algo que se lleva haciendo muchos años en muchos lugares del mundo y del propio Estado, vamos. No sé cómo los medios, periodistas y demás pueden seguir fingiendo sorpresa y hacer como si esto fuera algo nuevo cuando hace unos meses o unos pocos años estaban haciendo exactamente lo mismo con una campaña igual en algún otro sitio. Así que este vídeo va a estar centrado en la campaña Te drogues, sí, pero supongo que también servirá para la próxima vez que vuelva a pasar esto, porque desgraciadamente supongo que volverá a pasar. Lo primero que hay que entender es lo más básico. Esta es una campaña de reducción de daños. La reducción de daños es prevención terciaria, se centra en las personas que no pueden o no quieren dejar de consumir drogas. Ni siquiera es incompatible con campañas, por ejemplo, que inviten a no consumir drogas y que aconsejen no consumir drogas bajo ningún concepto. Es que pueden coexistir perfectamente en el mismo mundo y en el mismo momento, ¿no? Una campaña que te digan no tomes drogas porque son malas para la salud, pero como evidentemente esa campaña no va a hacer que absolutamente nadie consuma drogas nunca más, pues mientras tanto se puede hacer otra campaña enfocada a quienes han desoído ese consejo y sí consumen drogas, y hacer esa campaña enfocada para reducir daños a quienes consumen. La reducción de daños funciona. No aumenta el consumo, al contrario de lo que argumentan sus detractores, y sí sirve para disminuir los daños y problemas asociados a las drogas. Así lo demuestran todos los estudios hechos sobre el tema en los 40 años que se llevan poniendo en práctica estas ideas. Por poner algún ejemplo, yo recomiendo el monográfico Harm Reduction Evidence, Impacts and Challenge. Es un tochazo de 468 páginas que recopila muchos estudios, o sea, es un buen número de estudios juntos en el mismo libro y se puede descargar gratis, así que es una opción muy cómoda para quien quiera leer en profundidad sobre el tema de la reducción de daños. También os invito a comparar tasas de los daños que producen las drogas en los países que más aplican la reducción de daños, como España, Países Bajos o Suiza, con los países que se limitan a perseguir las drogas y encarcelar a quienes las consumen. Creo que el resultado es bastante esclarecedor. Eso sí, una pequeña aclaración sobre los estudios que mencionaba. La mayor parte de estudios de la reducción de daños no se centra específicamente en este tipo de programas de repartir tarjetas con instrucciones para reducir daños a la hora de snifar, ¿no? O sea, la mayoría se centra en prácticas que son más habituales y que tienen más antigüedad, como por ejemplo los programas de intercambio de jeringuillas. Lo de las instrucciones para reducir daños al snifar, aunque sigue la misma filosofía y las mismas ideas exactamente que otros programas de reducción de daños, pues eso ya no se lleva haciendo desde los años 80. Sí, desde principios del siglo XXI. Hace 20 años y así pues sí empezamos a encontrar las primeras recomendaciones y los primeros programas al respecto. Bueno, por ejemplo, la campaña de Hazte tu rulo de Energy Control, que es básicamente igual que esta de Te drogues, pues es de 2005, 19 añitos ya. Y es que conforme la evidencia científica ha ido demostrando que la reducción de daños funciona, pues se han empezado a aplicar cada vez más programas que a su vez también han sido evaluados y se ha visto cómo seguían funcionando y cómo la evidencia seguía apoyando que efectivamente funcionaban. Una cosa que me hace tener esperanza es que hasta los organismos más típicamente prohibicionistas, centrados únicamente en perseguir las drogas desde la labor policial y en castigar a quienes las consuman y tal, y no en ayudar a la gente que las consume, pues al final han tenido que ir rindiéndose a la evidencia científica y han tenido que ir aceptando que la reducción de daños efectivamente funciona. El mejor ejemplo es la ONU, que era el paradigma más claro del prohibicionismo y la guerra contra las drogas y sin embargo ahora ha tenido que acabar aceptando que la reducción de daños efectivamente funciona.
Así que, bueno, uno ve estas cosas y piensa que hay esperanza y que en cualquier momento, pues todo el mundo aceptará ya que la reducción de daños funciona. Pero es así, pues no. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre a la evidencia científica, usando una poción mágica que les hace invencibles, taparse los ojos y negar la realidad. A lo largo del vídeo vamos a repasar 10 argumentos contra esta campaña y por qué flojean, pero antes quería hablar un poco de la clase de daños que puede evitar esta campaña. En la tarjeta no llega a explicarlos, lo que es comprensible porque es solo una tarjeta y la información tiene que ser concisa, no cabe todo. Así que creo que conviene explicarlo porque probablemente la mayor parte de la gente que está criticando esta campaña no sabe cuáles son los daños que se pueden evitar o reducir aplicando estas pautas y por tanto no sabe la importancia de aplicar estas pautas. Por ejemplo, que te limpies bien con agua después de cada viaje, porque si no, claro, luego llegas a casa y se te ve el farlopaje. limpiarse con suero la nariz no es para que la gente no sepa que has consumido, es para evitar daños importantísimos en el tabique nasal y en otras estructuras de la nariz y del paladar. Los restos de algunas sustancias, sobre todo los de la cocaína, que por su efecto vasoconstrictor, pues de las drogas más típicas es la más dañina en este aspecto, pueden causar daños bastante importantes al tabique nasal, al paladar, etc. Porque después del consumo pues siguen ahí y siguen produciendo fricción con la respiración, ¿no? Inhalas y exhalas y tienes esas pequeñas roquitas de cocaína ahí que todavía están causando daños y sin embargo no producen efectos deseables. O sea, tú ya has acabado de consumir, no quieres restos de cocaína en la nariz, no te están produciendo ningún placer y sin embargo sí te están haciendo daño. Siguen ahí durante horas y horas alargando bastante los daños. Lavarse con suero, por tanto, puede reducir de forma muy importante los daños en el tabique nasal y en otras estructuras. ¿Habéis visto fotos de paladares perforados por el abuso de cocaína? No las voy a poner aquí porque son muy desagradables, pero quien quiera verlas puede buscar en Google. Y esas son la clase de daños que se pueden evitar lavándose con suero, picando bien la sustancia y alternando las fosas nasales. Y por otro lado, También dice que el turulo es de uso personal. Claro, no vaya a ser que con quien lo compartas esté resfriado y acabes tú también contagiado. ¿Qué manera más tonta de joderte a ti mismo? efectivamente, no compartir turulos puede evitar la transmisión de resfriados y gripes, pero también de cosas un poco más chungas y complicadas, como neumonías, y así hasta el extremo de la hepatitis C. Así que sí, hay que tener cuidado porque eso ya es bastante más jodido de llevar y bastante más crónico, ¿no? Contagiarse de hepatitis C por compartir turulo no es muy frecuente, pero sí mucho más de lo que la gente cree. Actualmente, las personas que usan cocaína de forma no inyectada tienen 4,48 veces más probabilidades de tener hepatitis que quienes no consumen cocaína. Es que es una cifra de la hostia, ¿eh? Estamos hablando específicamente de gente que no la toma por vía inyectada. Obviamente, quienes la toman por vía inyectada tienen todavía muchas más posibilidades de tener hepatitis. Pero aquí estamos hablando de eso. O sea que la mayor parte de gente que encaja en esa descripción, gente que toma cocaína pero no por vía inyectada y tiene hepatitis, pues la habrán contraído por compartir turulo o por esnifar a través de un billete que ha usado en el pasado alguien con hepatitis. Recordad que el virus de la hepatitis puede permanecer activo durante muchos días. Al contrario que el del VIH, por ejemplo, que no puede sobrevivir más que unas horas como mucho fuera del cuerpo humano, el de la hepatitis sí. Y un billete que cualquiera tenga en la cartera podría tener hepatitis, aunque eso solo va a ser un peligro si te cortas con ese billete, incluyendo si te lo metes en la nariz y te produces un corte tan minúsculo que no te das cuenta de que te has cortado en absoluto. La mayor parte de estas infecciones se podrían haber evitado si la gente no hubiera compartido el turulo o si no hubieras usado un billete. Pero es que la mayor parte de la gente no sabe que la hepatitis se puede transmitir por esta vía. Por eso es tan importante informar sobre ello. Y por eso el beneficio potencial que pueden hacer estas campañas es enorme, porque pueden evitar un gran número de casos de infecciones de hepatitis, por ejemplo. Entonces, hostia, pues son bastante importantes para la salud pública, creo yo. Y ahora sí, quería repasar los argumentos que me he encontrado contra esta campaña e ir desmontándolos. Hay 10 argumentos que componen la parte central de este vídeo y que yo creo que son un poco flojitos, la verdad.
El que más gente parece haber convencido es el argumento de que estas tarjetas promueven el consumo. La gente que lo repite creo que no ha pillado bien el dato de que estas tarjetas solo se reparten a quien ya consume. Claro que tampoco les puedo culpar porque la mayor parte de medios que han dado la noticia han omitido convenientemente ese dato. Así que no promueve el consumo en primer lugar porque solo se le dan estas tarjetas a quienes ya consumen, pero bueno, vamos a ponernos en el peor de los casos. Vamos a pensar que la campaña podría aplicarse mal y una de estas tarjetas podría caer en manos de alguien que no consumía ni tenía intención de consumir. Entonces, ¿qué? Por lo que he leído en algunos comentarios, la gente, joder, pues casi parece creer que si esta tarjeta llega a manos de alguien que no consumía ni tenía intención de consumir, la va a leer y va a decir, hostia, no he consumido cocaína en mi vida, nunca en mi vida he tenido intención de consumirla, pero ahora que he visto esta tarjeta voy a meterme una raya. ¿De verdad la gente cree que este escenario es posible, que podría pasar algo así? Pues yo creo que no. Pero bueno, lo que importa no es lo que yo crea porque afortunadamente tenemos estudios bastante bien hechos que nos muestran que las tasas de consumo de drogas en un lugar no aumentan después de una campaña de reducción de daños. Y los estudios pues son más sólidos que las opiniones. Luego está el argumento de que lo único que habría que decir es no te drogues. Las drogas son una mierda, no te drogues. Me ha hecho además gracia la expresión de es tan fácil como decir eso, pero si es tan fácil porque hay gente que sigue consumiendo. Cualquier persona en el mundo occidental hoy en día ha crecido escuchando las drogas son una mierda, no te drogues, de su gobierno, de la policía, de sus padres, de los profesores, de la tele, de los anuncios que se encuentra por la calle. Si alguien cree que decir las drogas son una mierda, no te drogues a estas alturas soluciona algo, pues debe de vivir en otra realidad. Bueno, no es solo que no solucione algo, es que lo ha empeorado. Realmente la situación respecto a daños que producen las drogas ha empeorado en los lugares y en las épocas en las que solo se decía eso. Bueno, de hecho, había otro comentario, mismo argumento, pero distinto comentario, que decía que antes nos decían en la tele que no a las drogas, pero poniéndolo como la idea a seguir, o sea, no sé cómo al decir eso no te das cuenta tú mismo que decir por la tele no a las drogas no sirvió para que la gente dejara de tomarlas. Todo el mundo ha escuchado ya las drogas son una mierda, no te drogues. Que en lugar de escucharlo 8000 veces, lo escuchen 8001, no va a cambiar absolutamente nada. Pero sí, hay mucha incomprensión sobre la reducción de daños. Lo vemos, por ejemplo, en este argumento sobre acabar con tu vida. Creo que lo ha entendido un poco al revés. Es una campaña para que te hagas menos daño a la salud. Eso es exactamente lo contrario a una campaña para que te hagas más daño a la salud. Y en la misma línea está el argumento de que enseñen a matar sin dejar huellas. Yo creo que también lo he entendido un poco al revés. Enseñar a matar sin dejar huellas no reduce daños, los aumenta. La idea es reducir daños, eso es lo que hacen estas tarjetas. No ha sido el único con ese argumento, por cierto, no ha sido el único. Ah, bueno, pues también les vamos a enseñar a cometer asesinatos, porque como la gente sigue cometiendo asesinatos, como mínimo que los cometan bien y no les pillen. Supongo que en sus cabezas sonaba bien, en sus cabezas es más o menos lo mismo tomar drogas que asesinar a alguien. Bueno, el argumento de solo los políticos catalanes tal me ha hecho gracia, no da para mucho, pero bueno, me parece curioso porque como ya digo, esto se hace en muchos lugares del mundo y también en muchos lugares del estado, así que no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, el argumento de los impuestos es otro de lo que más gente ha convencido. Que se hagan este tipo de campañas vale, pero que no se hagan con dinero público. La situación es la misma que la que ya comenté con las narcosalas. En primer lugar, realmente los impuestos dedicados al área de la salud pues me parecen de los mejor usados que hay. O sea, creo que es buena idea gastar dinero público en esto, sí. Pero es que en segundo lugar, pues en cierto modo esto no es gastar dinero público en absoluto. Más bien es ahorrarlo. ¿Cuánto dinero creéis que cuesta imprimir unos cuantos miles de tarjetas? Bueno, en este caso solo han sido 200 de hecho, pero supongamos que hubieran sido unos cuantos miles. Pues con que puedan evitar una sola transmisión de hepatitis, y como hemos visto tienen potencial para hacerlo, con una sola transmisión de hepatitis que puedan evitar ya se compensa de sobra el dinero invertido. Una campaña que puede evitar que la gente contraiga hepatitis o se destroce el tabique nasal es muchísimo más barata que el gasto sanitario que va a suponer luego atender estas situaciones. Joder, es que antes he mencionado el tema de los resfriados, ¿no? Que es como el extremo... el
el daño menos perjudicial, digamos, que esta campaña podría evitar. Pero es que incluso con que esta campaña sirva para evitar unas cuantas docenas de resfriados, ya se recupera el dinero invertido. Esto no es gastar dinero público, es ahorrarlo. Pero aunque fuera a gastarlo, estaría bien gastado. En la misma línea también me ha hecho gracia el argumento de que mejor dedicar ese dinero a prevención y educación, porque literalmente esta campaña es prevención y educación, es exactamente la definición de esta campaña. Es educación, está enseñando cosas. Es prevención, concretamente prevención terciaria, de verdad, se puede buscar la definición de prevención terciaria en Google y ver cómo encaja. En este caso no hablamos estrictamente de una enfermedad, pero sí de algo que causa daños a la salud. Minimizar ese daño es prevención terciaria. Luego está el argumento de que quien haya hecho esto no tendrá un ser querido que esté pasando por una adicción. Este es otro argumento típico contra la reducción de daños. Tiene que ver con que la gente que la defiende no sabe o no es lo bastante consciente de que las drogas producen daños. Es un poco irónico, pero bueno. Es la máxima expresión del discurso prohibicionista como pensamiento único. O sea, no es solo que la gente que usa este argumento piense que el prohibicionismo es la mejor opción para evitar los daños que producen las drogas, es que piensan que es la única, no conciben siquiera la existencia de otras. En sus cabezas no puede ser que una persona que ha vivido de primera mano los daños que derivan del consumo de las drogas defienda algo que no sea el prohibicionismo más estricto. Me pregunto qué pensarían si supieran de la existencia de asociaciones como Moms Stop the Harm, una asociación canadiense de madres que han perdido a sus hijos por problemas derivados del consumo de drogas. Bueno, ahora creo que aceptan a cualquier familiar de una persona que haya muerto como consecuencia directa o indirecta de un consumo de drogas. En el principio solo eran madres. Y que de hecho incluso promueven la legalización. O sea, en la mayoría de los casos estamos hablando de que sus hijos han muerto porque las drogas estaban adulteradas con fentanilo sin que ellos lo supieran. Esta asociación defiende la legalización porque entiende que si hubiera una legalización habría controles médicos, la gente sabría exactamente qué drogas está tomando y se evitarían muchísimas muertes porque no habría gente que muere porque la sustancia está adulterada con algo con lo que no sabían que estaba adulterada. Es un argumento que tiene sentido, o sea, yo entiendo que no todo el mundo está de acuerdo porque se puede pensar, por ejemplo, que aunque efectivamente la legalización habría evitado estas muertes, pues igual haría que se produjeran otras muertes porque la gente consumiría mucho más. Pero vamos, que es un argumento que tiene sentido. Y es una asociación de madres que han perdido a sus hijos, que sus hijos han muerto por un problema derivado del consumo de drogas. Así que supongo que la gente que usa este argumento pues les explotaría la cabeza si supieran de la existencia de asociaciones como Moms Stop the Harm. Porque en sus cabezas saber que las drogas producen daños o haber vivido esos daños, pues al parecer te impide creer que la reducción de daños es más eficaz y que podría salvar más vidas que el prohibicionismo. Luego está el argumento de que en la próxima campaña enseñarán a pinchársela. Esto me ha hecho gracia porque precisamente lo de enseñar a pincharse no es algo que se vaya a hacer en el futuro, es algo que se hacía desde antes de enseñar a esnifar, afortunadamente, ¿no? Porque pincharse es más peligroso y por tanto la reducción de daños ahí era aún más importante. Aquí sí se puede hablar sin lugar a dudas de muchísimas vidas salvadas. Muchísima gente habría muerto contrayendo hepatitis o VIH si no se le hubiera explicado que no debían compartir jeringuilla. Especialmente en los años 80 y principios de los 90, cuando además no había medicación eficaz para contener el SIDA y por tanto, así que no, en la próxima campaña no van a enseñar cómo pincharse la droga, eso ya se hace, se lleva haciendo 40 años. De hecho, en la misma línea, esto es un comentario distinto, pero es básicamente el mismo argumento, no lo voy a contar como si fuera otro, dice que ya puestos que habiliten un sitio donde den los turulos y los utensilios. Pues sí, afortunadamente esos sitios ya existen y salvan vidas. No hace falta plantearlo como una idea hipotética que podría llevarse a cabo si esto sigue así, porque ya se lleva a cabo, ya. Luego está el argumento de la selección natural. De todos los argumentos dados, este es el que me parece más honesto, lo reconozco. O sea, esta persona opina que la gente que toma drogas merece morir y ya está. Es un poco desproporcionado, yo creo. Consumir drogas es buscar una forma de alterar tu propia conciencia, ¿no? Entonces yo no creo que nadie merezca morir por querer alterar su propia conciencia. Pero bueno, al menos es un argumento honesto.
Afortunadamente, en el mundo hay personas mejores que esta, y creo que mucha gente, con suerte incluso la mayoría, no cree que las personas merezcan morir por querer alterar su conciencia y su estado de ánimo. Así que seguirá habiendo gente, como en este caso la gente de Casals de Lloves, que quiera ayudar y evitar daños a quienes consumen drogas. Estos son los 10 tipos de argumento que he visto y por esto me parecen bastante incorrectos. Quizá han sido exacerbados por una prensa bastante manipuladora que, como hemos visto, pues omitía datos importantes como por ejemplo que estas tarjetas solo se repartían a quienes ya consumían drogas por vía snifada. Para mí, la medalla de oro en cuanto a peor periodismo imaginable en torno a esta campaña se la lleva este titular del Confidencial, que habla de que las tarjetas daban instrucciones para cortar la droga. A ver, lo primero que he pensado es que simplemente quería soltar la mentira más grande posible porque hay periodistas así, ¿no? Hay periodistas a los que les mola mentir todo lo que pueden porque así generan más visitas. Yo lo suelto si cuela y si no me la pela. Pero hay una segunda posibilidad, que el periodista que escribió esto sea el tío con menos calle que he visto en mi vida y que se piense que cortar la droga es jerga callejera para consumirla o para pintar una raya y no para adulterarla. Supongo que es una posibilidad, pero joder, yo creía que todo el mundo sabía que cortar la droga significa adulterarla. En algunos países de Latinoamérica creo que no se usa esa expresión, en ese caso pues es más normal no saberlo, pero joder, por aquí si tienes cierta edad yo creo que en algún momento habrás escuchado esa expresión, aunque sea en una peli, no sé. O por lo menos no uses esa expresión si no sabes lo que significa, pero es que ya te digo, joder, que se usa hasta para el café, ¿no? Todo el mundo sabe que un café cortado es un café adulterado con leche. ¿Cómo vas a pensar que cortar la droga significa consumirla? No sé, yo lo veo raro, pero ahí lo dejo. ¿Qué pensáis? ¿Habrá sido una mentira intencionada o habrá sido que no tenía la menor idea de lo que estaba diciendo? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, si os apetece, claro. Y bueno, la medalla de plata en peores noticias se la lleva Antena 3, que consiguió convencer a un psiquiatra para que acudiera a Espejo Público a decir que estas campañas son mala idea. El psiquiatra era un tal José Carlos Fuertes. Al principio me pregunté, ¿cómo lo han hecho para convencer a un psiquiatra de que vaya a decir todas estas mierdas ignorando toda la evidencia científica que nos dice que estas campañas sí funcionan? Porque la gente pensará vaya mierda de psiquiatra y con razón, o sea, ¿por qué un psiquiatra querría salir por la tele para contradecir la evidencia científica sobre algo que funciona para ayudar a la gente? Al meterme en su perfil de Twitter, ahora X, y ver a quién seguía, lo entendí un poco mejor. Porque era un festival de políticos de los que se caracterizan por no pensar mucho en ayudar a la gente que consume drogas ilegales, vaya. A ver, que esto es un poco una opinión subjetiva mía, igual en realidad no tiene nada que ver, puedo equivocarme, pero yo creo que esta ayuda a explicar su postura. No ha ido a Espejo Público a difundir evidencia científica, ha ido a lamer el culo a los políticos que a él le gustan y que se oponen a este tipo de campañas porque creen que no habría que ayudar a las personas que consumen drogas, excepto quizá como muchísimo si dejan de hacerlo. Tiene más que ver con el tío de antes del comentario que hemos visto que hablaba de selección natural, que quiere que la gente que consuma drogas se muera, que con difundir evidencia científica, yo creo, sí. No es que crea que la reducción de daños no puede ayudar a las personas que consumen drogas, es que no quiere ayudar a las personas que consumen drogas. No es una cuestión de ignorancia sobre la evidencia científica, es solo ideología. También es curioso, como observó en Twitter el usuario Chambertux, que este tío que te explica tan fervientemente que esto es deleznable porque promueve las drogas, cobra dinerito de Johnson & Johnson, una empresa que ha sido condenada por la justicia a pagar 572 millones de dólares, 515 millones de euros, porque mediante publicidad engañosa contribuyó a alimentar la actual crisis de opioides en Estados Unidos. Es curioso, ¿no? No parece muy coherente con su firme postura antidrogas, pero ahí está. Por lo visto, dar pautas de reducción de daños es promover las drogas y es deleznable, pero promover las drogas de verdad es algo aceptable si lo hace quien le paga dinero a él. Seré tu amante vendido, vendido. Como guinda del pastel, esto me ha hecho gracia, comenta que la gente cada vez se inicia antes en el consumo de drogas, destaca sobre todo el alcohol y la marihuana. La verdad es que también es completamente falso. En los últimos 25 años, la edad media de inicio en las drogas se ha atrasado ligeramente.
Lo podemos ver en los estudios edades. En cuadros resumen que muestre la evolución solo he encontrado este que llega hasta 2017, pero he mirado el edades 2022 y las cifras siguen ahí, ¿eh? La de la marihuana, por ejemplo, justo coincide que es exactamente la misma que en 1995, 18,3. Esto me hace gracia porque, claro, uno podría pensar que después de que te llamen para decir que la campaña de Te drogues era mala idea, contradiciendo toda evidencia científica, pues soltaría alguna verdad después de eso para disimular, para despistar. Pero qué va, es que lo corona soltando más datos falsos todavía, aunque no vinieran a cuento. El tío es alérgico a las verdades, ¿eh? No suelta una ni por casualidad. Tampoco ha sido el único profesional en criticar esta campaña. El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona también acaba de descubrir que existen estas campañas con 20 años de retraso y tampoco le gustan, lo que me parece bastante triste, pero bueno. Por suerte, quitando unas pocas excepciones, pues todos los demás profesionales de cualquier campo relacionado con la salud o la educación social a los que he visto opinar se apoyaban la campaña. A ver, no es que sea yo muy fan de las falacias ad verecundia. Esto lo comento solo porque sí me parecería muy mala noticia que la mayoría de profesionales decidiesen ignorar la evidencia científica y se posicionasen en contra de campañas que pueden ayudar a tanta gente. Como último giro curioso respecto a las reacciones a este asunto, la Asociación Abogados Cristianos ha decidido demandar a Casals de Lloves por esta campaña. Tenían un ratito libre entre denunciar a humoristas, artistas y a gente que ha usado la expresión me cago en Dios y han querido demandar a Casals de Lloves. A mí, aparte de ridículo, también me parece una traición absoluta al espíritu del auténtico cristianismo. Bueno, en primer lugar porque contradice eso de ayudar al prójimo, ¿no? Obviamente estas tarjetas que buscan reducir daños producidos por las drogas pues son una forma de ayudar al prójimo, entonces un cristiano que se supone que quiere ayudar al prójimo debería apoyarlas. Pero en segundo lugar porque, hostia, a mí me parece que un cristiano debería apoyar incluso que se repartieran drogas recreativas directamente. El primer milagro de Jesús, después de todo, fue el milagro de las bodas de Caná. Convirtió el agua en vino explícitamente para que la gente pudiera celebrar una fiesta, no para otra cosa. O sea, el primer milagro de Jesús literalmente fue repartir drogas con intención recreativa. Y fue convertir el agua en vino porque fue en Galilea hace 2000 años que la droga recreativa asociada a las bodas era el vino. Pero vamos, hoy en día si Cristo hubiera tenido que hacer un milagro con la intención de animar una fiesta, pues tal vez habría decidido convertir la sal en cocaína. Así que bueno, yo creo que no dejar que la gente tome drogas recreativas es de malos cristianos. Es exactamente lo contrario de lo que hacía Jesús, yo lo digo. No quería terminar el vídeo sin dejar un hueco para el optimismo y las cosas bien hechas. Energy Control ha sacado un comunicado defendiendo que la campaña está bien hecha. De hecho, participaron en el asesoramiento para hacerla y, como decía, somos muchos los profesionales que hemos comentado que la campaña está bien hecha, sí, y algunos de ellos han podido hacerlos en medios que sí se han dignado a darles voz. Desde el Departamento de Salud también se ha defendido la campaña, así que bueno, hay esperanza, hay esperanza. Casals de Lloves ha hecho bien esta campaña, ha hecho una campaña de reducción de daños bien hecha. Han trabajado un poco en el tema de la reducción de daños. Yo, de hecho, hace años también di una charla para esta asociación también sobre reducción de daños, porque es un ámbito en el que trabajan y en el que han hecho las cosas bien y espero que sigan así. Y espero que este vídeo sea un granito de arena que ayude a entender un poco mejor lo flojos que son los argumentos contra este tipo de campañas y el respaldo científico que en cambio nos dice que llevar a cabo este tipo de campañas sí es buena idea.